En matemáticas y en la vida real comparamos cosas todo el tiempo. Observamos lo que tenemos y lo que alguien más tiene, o observamos las diferencias entre valores y los comparamos. La comparación es algo natural en las personas. El uso de razones también es natural, ya que las razones son una forma para comparar números y valores. Una razón es la comparación de dos números o cantidades, llamados términos. Podemos expresar la razón como una fracción, y lo leemos A es a B. El primer término de esta razón se le llama antecedente, el segundo término consecuente. El resultado de la división o cociente entre el antecedente y el consecuente se denomina valor de la razón. También la razón se puede designar mediante símbolos distintos de las fracciones, ya que en realidad no es una fracción. Una fracción es cualquier par ordenado de números enteros cuyo segundo término es distinto de cero. Una razón es un par ordenado de cantidades de magnitudes. Supongamos que en una canasta tenemos 3 manzanas verdes y 4 manzanas rojas, y podemos expresar la razón de las manzanas verdes a las rojas mediante una fracción. 3 es a 4. También podemos expresar una parte de un todo, por ejemplo, la razón de las manzanas rojas al total de manzanas en la canasta. 4 es a 7. Recuerda, una razón es la comparación entre dos cantidades. Un término son las dos cantidades en una razón. Antecedentes es el primer término o numerador de la razón. Consecuente es el segundo término o denominador de la razón. Valor es el cociente de la razón. Una tasa es un tipo especial de razón. Compara dos tipos diferentes de unidades. Supongamos como ejemplo que vamos al supermercado y pagamos 84 pesos por 2 kilogramos de pollo. 84 pesos por 2 kilogramos. Si se fijan, utilizamos la palabra por. Esto nos dice que la razón en realidad la estamos utilizando como una tasa. Una tasa unitaria es cuando uno de los términos, generalmente el denominador de la razón, es igual a 1. Para el ejemplo anterior, hacer una tasa unitaria necesitamos que uno de los términos se vaya a 1. Supongamos, para nuestro caso, vamos a utilizar el denominador, y para simplificarlo a 1 dividimos ambos términos entre 2. Esto nos quedaría como 42 pesos por kilogramo. Aquí estamos viendo tasas equivalentes. Vocabulario. Tasa, un tipo especial de razón que compara dos cantidades diferentes. Tasa unitaria, una tasa que se compara a 1. Una tasa puede ser por libra, una milla, un segundo o una de cualquier unidad. Una razón representa una comparación entre dos cantidades, y se dice que las razones equivalentes son dos razones que son iguales, aun cuando los números en las razones pueda que no sean iguales, como en nuestro caso anterior. Para comprobarlo, ambas razones las dividimos o sacamos el valor de la razón. 84 entre 2, 42. 42 entre 1, 42. Las razones equivalentes están directamente relacionadas con las proporciones. Una proporción es la igualdad de dos razones, es decir, que dos razones son equivalentes. A es a B, como C es a D. También, una proporción se puede escribir como los elementos o términos que componen una proporción son los términos extremos y los términos medios. Teorema fundamental de las proporciones.
En toda proporción existe una propiedad fundamental. El producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos. Tenemos nuestra proporción, entonces A es multiplicado por D va a ser igual a B multiplicado por C. Ejemplo. Retomemos nuestra proporción del supermercado. Utilizando el teorema fundamental de las proporciones, tendríamos que multiplicar 84 por 1 y esto va a ser igual a 2 por 42. De esta manera nosotros podemos ver si una proporción es en verdad una proporción. Otro ejemplo. 3 por 20 es igual a 4 por 15. De esta manera vemos que la proporción es verdadera. Las proporciones se clasifican en dos, discretas y continuas. En las proporciones discretas, los términos medios y extremos son diferentes. En las proporciones continuas, es cuando los medios o los extremos son iguales entre sí. Mira esta proporción. 1 es a 2 como n es a 12. Observa que el primer término o antecedente de la segunda razón es desconocido. Si deseamos encontrar su valor, podríamos hacerlo usando el razonamiento proporcional. El razonamiento proporcional es cuando calculamos un valor ausente en una proporción usando la relación entre los números en las dos razones. Resolviendo la proporción por el razonamiento proporcional, tenemos que 1 sobre 2 es igual a 0.5. Entonces, n sobre 12 tendría que ser igual a 0.5. Despejando, tenemos que n es igual a 12 por 0.5. Entonces, n es igual a 6. También podemos resolver la proporción por la propiedad fundamental, multiplicando los extremos, y estos serán igual a al producto de los medios. 1 por 12 es igual a 2 por n. Es decir, 12 es igual a 2n. Despejando, vamos a obtener que n es igual a 12 sobre 2. Entonces, n es igual a 6. Otro ejemplo por medio de la propiedad fundamental. Si despejamos desde aquí, vamos a tener que x es igual a 4 por 6 sobre 8. X es igual a 3. Y tenemos el resultado. La resolución de una proporción utilizando la propiedad fundamental se conoce comúnmente como regla de 3. Recuerda, las razones equivalentes son dos razones iguales. Y una proporción es cuando dos razones son iguales. Forman entonces la proporción.